Hola queridos y queridas estudiantes del séptimo año básico. Les saluda su profesora Lorena de la asignatura de Ciencias Naturales. La verdad que estoy muy contenta de llegar a cada uno de ustedes a través de esta presentación en PPT. Bueno, queridos estudiantes del séptimo año, para comenzar quiero compartir con ustedes cuál va a ser el objetivo de esta guía número 9. El objetivo va a ser representar por medio de modelos la transferencia de energía y materia desde los organismos fotosintéticos a otros seres vivos por medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas. Bueno, queridos estudiantes, como ustedes pueden observar en esta diapo, hay una pregunta que dice ¿cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Primero que nada, recordarles que la guía número 8 nosotros aprendimos respecto a la fotosíntesis. ¿Y qué es lo que aprendimos respecto a la fotosíntesis? Que la fotosíntesis es el proceso mediante los organismos autótrofos, es decir, las plantas, las algas y algunas bacterias, son capaces de fabricar su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Captan la energía lumínica, es decir, la luz del sol, y la utilizan para producir nutrientes, glucosa, en donde esta energía proveniente de la luz queda almacenada en forma de energía química. Esta energía puede ser usada por los mismos organismos autótrofos, es decir, los que fabrican su propio alimento, pero además puede ser usada por los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que requieren alimentarse de otros. Los autótrofos son los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de la materia y energía que circula entre los seres vivos. Estudiante, en la diapo anterior nosotros hablamos de organismos autótrofos y heterótrofos. Bueno, les quiero contar que los autótrofos se conocen también con el nombre de productores. ¿Por qué productores? Ya que a través de la fotosíntesis pueden producir su propio alimento y en este caso tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias como dijimos anteriormente. En tanto, los heterótrofos también reciben el nombre de consumidores. Como la misma palabra lo dice, son aquellos que son incapaces de fabricar su propio alimento y deben obtenerlo por medio del consumo de otros organismos. Existen distintos tipos de consumidores. Por ejemplo, existen carnívoros, herbívoros, omnívoros, descomponedores y carroñeros. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por ejemplo, los carnívoros se alimentan de otros animales. Por ejemplo, la foca se alimenta de peces, que es otro animal. El puma, por ejemplo, se alimenta de un zorro, que es otro animal. Los herbívoros se alimentan de las plantas o partes de estas, como por ejemplo las hojas, flores. El colibrí, el pudú y el ratón de campo son algunos ejemplos de consumidores, pero de tipo herbívoros. Los omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de animales como plantas, por ejemplo, el cerdo, la gallina y el oso pardo. Los descomponedores son aquellos organismos que degradan los restos orgánicos de cadáveres de los productores y consumidores y obtienen sus nutrientes, retornando al medio sustancias esenciales para que las plantas puedan realizar fotosíntesis. Las bacterias y los hongos son ejemplos de organismos descomponedores. Y por último, los carroñeros se alimentan de organismos muertos, por ejemplo, el buitre y los cangrejos. ¿Recuerdan, estudiantes, que en una diapo anterior había una pregunta de cómo se transfiere la materia y la energía en los ecosistemas? Bueno, ahora lo sabremos. Esto se traspasa la materia y la energía a través de las cadenas y redes alimentarias. Vamos a definir lo que son las cadenas alimentarias.
Las cadenas alimentarias son una representación de cómo interactúan los seres vivos en el ecosistema. En ellas se muestran las relaciones que establecen los organismos al alimentarse y cómo circula la energía y la materia en la naturaleza. Una cadena alimentaria está formada por eslabones llamados niveles tróficos. Por ejemplo, acá tenemos que en una cadena alimentaria el primer eslabón o primer nivel trófico es el productor. El segundo nivel trófico es el consumidor primario, que es aquel que se alimenta directamente de un productor. Tenemos también los descomponedores, un tercer nivel trófico que hablamos de un consumidor secundario. Si ustedes observan la imagen, van a ver flechas. Hay algunas flechas de color amarilla y otras de color rojo. En este caso, las flechas amarillas señalan la dirección en que fluye la energía, desde los productores hacia los consumidores. Fíjate que las flechas se van haciendo cada vez más delgadas para indicar que la cantidad de energía disponible, nivel tras nivel, cada vez es menor, es decir, cada vez va disminuyendo. Es importante mencionar que cada vez que un animal se alimenta de una planta o de otro animal, recibe solo una parte de la energía que tenía. Esto se debe a que todos los organismos gastan un porcentaje de energía en desarrollar sus actividades, mientras que otra se pierde o se disipa como calor. Las flechas rojas representan la transferencia de materia, que igualmente fluye desde los productores hacia los consumidores, para acabar en los descomponedores que devuelven esta energía al medio ambiente para que vuelva a ser utilizada. Bueno, queridos estudiantes, en esta diapo quiero profundizar un poquito más respecto a los niveles tróficos o eslabones. Primero que nada, decirte que el primer nivel trófico está representado por los productores, que tú ya sabes que son aquellos que fabrican su propio alimento, es decir, las plantas, que toman la energía del sol y la materia orgánica del medio ambiente y la incorporan a la cadena alimentaria. Recuerda siempre que una cadena alimentaria siempre parte por un productor. Ese es el primer nivel trófico. A continuación viene un segundo nivel trófico que corresponde a los organismos que se alimentan directamente de los productores, es decir, animales herbívoros. A estos animales se les llaman consumidores primarios. Por ejemplo, un conejo es un consumidor primario porque se alimenta directamente de un productor. Y además, el conejo es un animal herbívoro porque se alimenta solamente de plantas. El tercer nivel trófico incluye a los animales que se alimentan de los herbívoros. Este grupo considera a los carnívoros, llamados consumidores secundarios. Por ejemplo, pensando en la cadena anterior, teníamos una planta, un conejo. ¿A quién se come el conejo? Por ejemplo, un zorro. Ahí el zorro estaríamos hablando de que es un consumidor secundario porque se está alimentando directamente de un herbívoro, es decir, de un consumidor primario. También es importante mencionarles que puede existir un cuarto nivel trófico, representado por animales denominados consumidores terciarios. Es importante mencionar que dentro de estos eslabones de la cadena alimentaria están los descomponedores, como son los hongos y las bacterias, que se alimentan de desechos y restos de seres vivos de todos los niveles. Estos devuelven al medio ambiente la materia inorgánica, dejándola disponible nuevamente para los productores. Importante, ¿sabías que en una cadena alimentaria no puede faltar los productores
ni los descomponedores, dado que los primeros, es decir, los productores, son aquellos que ingresan la energía al ecosistema y los segundos, es decir, los descomponedores, devuelven la materia nuevamente a los productores. Bueno, queridos estudiantes, les recuerdo que en diapos anteriores nosotros nos hicimos una pregunta que cómo se transfería la materia y la energía en los ecosistemas. Bueno, dijimos que se transferían a través de cadenas o redes o tramas tróficas. ¿Qué son las tramas tróficas? La naturaleza es más compleja de lo que representamos en una cadena alimentaria, ya que en los ecosistemas las diferentes cadenas tróficas se superponen entre sí y comparten eslabones. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Por ejemplo, nosotros acá podemos observar una red o trama trófica. ¿Qué significa esto? Significa que acá hay varias cadenas alimentarias. Por ejemplo, podemos decir que existe esta cadena alimentaria. Por ejemplo, tenemos el árbol o este arbusto. Este ratón se alimenta del arbusto. A su vez, el ratón es comido por esta águila, ¿ya? Ahí existe una cadena alimentaria. Pero también existen otras, como por ejemplo, este saltamonte que se alimenta de esa planta, a su vez el pájaro se alimenta del saltamonte y el zorro del pájaro. Ahí ya tenemos dos cadenas alimentarias. Tenemos otra, por ejemplo, el conejo se alimenta de la planta y el águila se come al conejo. Tenemos tres, es decir, aquí nosotros estamos hablando de que existe una red o trama trófica, es decir, la unión de muchas cadenas alimentarias. Y querida estudiante de séptimo año, espero que este PPT les haya permitido comprender de mejor manera el tema respecto a la transferencia de materia y energía en los ecosistemas. ¿A partir de qué? De las cadenas alimentarias y de las redes tróficas. Ahora los invito a realizar la guía número 9. Les recuerdo que pueden revisar este PPT cuantas veces sea necesario para poder realizar las actividades planteadas en la guía o realizar también sus consultas, ya sea por vía WhatsApp o correo. Les envío un fuerte abrazo y espero de corazón volver a reencontrarnos lo antes posible. Cariño para ustedes y sus familias. Cuídense y quédense en casa. Un beso. Chao. Nos vemos pronto.